Hola, Hola. ¿qué estás haciendo aquí solita? Esperando que me vengan a regalar algo porque siempre aquí viene una señora que me pasa dejando pan. Ah, sí, fíjate de que allá abajo también pasa un muchacho de que quizás le doy lástima. Y él me regala a veces pan también, el panadero, el de allá va. Y pero hoy fíjate de que hoy no pasó, quizás por el día que es. Es que sí, bueno, este día la muchacha pasa bien tarde. Y siempre solo ella te da comida, ¿no? Sí, solo ella. Y ahí nadie más. A veces gente desconocida que pasa por ahí me pasa dejando algo. Yo fíjate que ando viendo si me daban trabajo también, pero nadie me quiso dar, solo desprecios nada más. Con Recibo. estas fachas, ¿quién nos va a dar trabajo? Ay, nos vamos a morir de hambre. No, lo que me da cólera es que hay gente que dice, ¿por qué no buscan trabajo si están jóvenes? Y si nosotros vamos a pedir, no nos dan. Sí. Mira, ¿sabes dónde hay ahorita verdurita fresca y cositas ¿Dónde? así? Ahí arriba en la casa de don Pedro. ¿Y si vamos a pedir? ¿Vos crees que nos van a dar más? Que dicen que hay un capataz, creo que le dice, que sí es enojado y que, o sea, que no deja que ni uno se acerque así. Imagínate, nosotros no nos van a dejar entrar si llegamos a pedir. Mucho menos ni la de la basura nos van a querer dar. Y si vamos ya en la tardecita, que ya está medio oscuro. No, ya sé. Podemos ir las dos y yo lo puedo distraer o vas vos solita si no hay nadie ahí afuera y te robas unos tomates, aunque sea. Porque si nos robamos unas papas, ¿de qué nos sirve si no las vamos a poder comer? Algo así. Tienes razón, mira, vamos en la tarde y vos le vas a pedir a él y mientras él te está diciendo cosas, porque siempre no salen. Pero si no, también Sí, puedes no, entrar cosas. solo vos si no está él ahí afuera. Aprovechás y sacas unos tomates, aunque sea uno cada uno que logres agarrar. Unos tomates y una cebolla. ¿No te gustan las cebollas? No, no solo tomates. Ay, no. Pero tenés valor, ¿verdad? Sí. Va, pues. Pero como te digo, mira, ese señor es así bastante enojado, así que si lo vemos ahí hay que esperar que él mejor vaya a hacer algo adentro y así, o lo distraemos. Lo distraes vos y yo y adentrar. Va, pero en serio, entonces. Sí. Va, pues, entonces, Aquí te voy a esperar en la tarde. va, porque yo voy a ir a ver si hay algo allá abajo en el basurero. Va, está bien. Va, pues. Va. Dios, ¿qué te pasa que no ves por dónde caminas? Nada. Perdón, señorita. Anda bañate que apestas. Por andate. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo vos, pues? ¡Qué mujer más mañosa! A mí me han contado que sos una ladrona. No, pero es que... ¿Qué? yo No, tengo hambre. cállese, no diga nada, que usted es una ladrona. Ya me han contado que anda robando ahí siempre por las casas ajenas. Pero es que yo... Esta señora mire robándole ya ahorita, mire. Robándole. Sí, la verdura suya está robando, ya, mire. Pero, mira, ¿y vos a qué te he mandado? A ver, la vaca me dijo que fuera, pues, ¿Y por qué no te has ido entonces? Vi que entró ahí adentro, entonces pero me vine a verla. Porque ya sé que ella es una gran mañosa. Mira, andate, déjame, voy a platicar yo con ella. Andate, anda a ver las vacas. A ver las vacas te mandé. Anda a verlas. Lo siento, aquí está en su... No, mire, ¿y cuál es el motivo? ¿Por qué anda robando usted? Es que yo no tengo familia y vivo en la calle. ¿Y con quién vive usted? Sola vivo en la calle. Mire, si cree que le puede servir de algo, si quiere, llévese esta guacalada de verdura. ¿En serio? Sí, llévesela. No se preocupe. Pero si cree que le puede servir en algo, Sí. pues llévesela. Ay, gracias. Va, no se preocupe, hay que le vaya bien. Ya vengo, mira. Y todita te la trajiste. Sí. Uy, qué rico. Ay, yo solo dos tomatillos. Aunque pero mi dedo mira. este penita. Este va a ser tuyo. Qué rico, pepinitos. Ay, también tiernitos, Y mira. no te vio el capataz. Nadie te vio porque ahí en casa. Bien. El hombre que me dijiste, el capataz. Ujú. Allí iba detrás de mí. Y no te dijo nada porque dicen que ese Bien. señor sí es Me agarró tolerante. del brazo y me apretó y se puso a decirme cosas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo Pero- te lograste escapar con todo eso? Es que mira, yo había agarrado un pepino y una cebolla. Y cuando agarré eso, llegó él y me agarró del brazo y se puso a decirme cosas, iba a gritar. Y en Por eso eso salió te- el patrón. ¿Y te fue peor?
No, él me defendió, le dijo al muchacho que si aquel lo había mandado y le dijo que a ver la vaca y le dijo que se fuera. Y me dijo que si porque andaba robando. Yo le conté que vivía aquí en la calle y me dijo que si me servía la verdura me la iba a regalar. Ay, qué bonito. Pero no te dijo que le fueras a trabajar algo ahí para pagar. No me dijo nada, solo eso me dijo que me preguntó que si por qué andaba en la calle, que si no tenía familia y me dio la verdura. Y hasta el guacalito me regaló, mira qué bonito ese. Sí, este nos va a servir para ir a bajar mangos. ¿Lo Mira, repartimos las cosas o vamos no, allá donde pero la...? fíjate que yo estaba pensando de ir allá donde la niña Goya. Como ella vive solita y a veces ni qué comer tiene también. Entonces vamos y le decimos de que si podemos cocinar ahí, que coma ella también. Vamos pues. Vamos. Bueno, ¿y vos por qué andas vestida así, igualada que sos? Bueno, ¿y usted por ¿Y qué qué le habla a ella tiene? así? Ay, porque si usted no sabe quién es esa mujer que vende en la calle. Pues ¿Cómo eran de la calle, pero yo le ayudé a ella y a su amiga. Pero ¿y qué tiene? Ahora ella es mi esposa. Usted no sabe cómo ha andado ahí toda arrastrada. Pues por eso le ayudé, le estoy diciendo. Porque yo sé cómo andaba ella. ¿Y usted qué derecho tiene a andarla humillando? No, usted no Ella sabe. siempre me humillaba cuando me encontraba en la calle. Ella es la que te humillaba. Sí, ella es. Yo no andaba haciendo eso. Si yo la veía a ella y siempre me molestaba a mí. Mire, yo le Me voy a decir pedía una dinero cosa. y- Le voy a decir una cosa. Uno no hay que juzgar a la gente sin conocerla. Porque usted la juzga solo porque es de la calle. Pero en realidad usted no la conoce bien. Pues sí, pero pasaba pidiendo dinero y molestando gente cuando no Porque pasa tenía algo. necesidad lo hacía. Y usted lo hace porque de veramente, porque tiene dinero, piensa de que porque aquel va a humillar a aquel. Eso no tiene que hacerlo usted, fíjese la verdad. Está bien equivocada. Pues Si es usted así. se va a arrepentir de haberla ahí recogido de la La calle. que se va a arrepentir es usted. Vamos. Usted, vamos. usted. No tiene familia. Y sola vive usted. Sí. Perdón. Perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no habla, pues? ¿Por qué se fueron, pues? se queda. No, es que no me dijeron nada.